El expositor bíblico Aiseño. Primer trimestre bajo la temática: el mensaje bíblico sobre los tiempos del fin. Estudio bíblico 6. El día grande del Señor. Base bíblica: Joel 2, 28 al 32. Lucas 21, 25 al 28, y segunda de Pedro 3, 11 al 14. Pensamiento central. Este mundo está sentenciado al juicio de Dios, pero la esperanza de los santos es gloriosa. Texto áureo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21, 28. Datos generales acerca del tema. Enseñanza. Los hijos de Dios debemos estar muy atentos a los tiempos y velar por nuestra conducta, a fin que seamos hallados irreprensibles para el día de Cristo. Autor. Joel, fue escrito por el profeta del mismo nombre. Lucas, también por el mismo que lleva el nombre del libro. Segunda de Pedro, por el apóstol Pedro. Personajes: Dios, el Hijo del Hombre, el pueblo de Israel, los creyentes. Fecha: Joel fue escrito probablemente entre el 835 y el 796 a.C. Lucas, aproximadamente en el año 59 después de Cristo. Segunda de Pedro fue escrito entre el 65 y el 66 después de Cristo. Lugar: Joel fue escrito en Jerusalén. Lucas en Cesarea. Es posible que Segunda de Pedro haya sido escrito en Roma. Introducción. Las profecías sobre el día grande del Señor constituyen en sí mismas una clara enseñanza sobre la naturaleza y el carácter de Dios. Las falsas religiones presentan un ideal iluso sobre Dios, al hablar de Él como todo amoroso, que de ninguna manera castiga a los seres humanos. Pero al estudiar la Biblia hallamos realmente a Dios, quien es amor, pero también santo y justo. Las Escrituras contienen muchas referencias a los juicios divinos. Algunos de ellos fueron masivos regionalmente, tales como el diluvio y la destrucción de Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas. Los hombres en su estado caído no pueden imaginar lo que ha de ocurrir el día de la indignación del Señor. Esta semana vamos a estudiar uno de los eventos más asombrosos de la palabra que, de manera muy clara, establece cuán justos son los juicios de Dios. Nos referimos al gran día del Señor. El día de Jehová. Joel 2, 30 y 31. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Cuando las Sagradas Escrituras nos anuncian el día grande del Señor, lo presenta como un evento realmente espantoso. Sin embargo, el versículo 30 enseña que los juicios de Dios no son una negación de su misericordia, sino un acto de justicia. El contexto del versículo 30 muestra el derramamiento del Espíritu Santo. Esto sucedió en Pentecostés y dio inicio a la era de la Iglesia. Enseguida, Joel presenta el día de Jehová como un periodo de juicio, que comienza con los juicios de la gran tribulación, luego la batalla de Armagedón en el valle de Josafat, 3, 1, 2, y, finalmente, la conflagración donde el mundo visible será pasado por fuego. En la segunda mitad del versículo 30 Joel dice que antes que esos juicios ocurran, Dios hará ver ciertos prodigios de tipo cósmico, como aviso de que el gran día de su ira se ha acercado. En el verso 31 entendemos que el propósito de Dios es llamar la atención de los hombres a la inminente venida de Cristo. Los elementos de sangre, fuego y columnas de humo mencionados para el día de Jehová, nos recuerdan la manifestación de la santidad de Dios al sacar a Israel de Egipto. La sangre del Cordero Pascual libró a los israelitas del juicio divino. Luego de salir, una columna de fuego los guiaba en la noche, y una columna de nube por el día. Éxodo 14, 19, 20.
¿Qué señales habrán de ocurrir antes del día de Jehová? Joel 2, 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. La visión profética del capítulo 2 termina con un anuncio sorprendente sobre la salvación. Al estudiar el versículo 32, comprendemos que la salvación del Señor no se recibe por vivir en lugares sagrados. La perspectiva profética es que los judíos no sobrevivirán al día espantoso de Jehová, por vivir en el monte santo de Jerusalén. Debemos estar confirmados en que Dios no tiene hijos predilectos en cuanto a la salvación. La única forma de ser salvos es por invocar el nombre del Señor, y es aplicable a todos. Antes de la segunda venida de Cristo, durante la gran tribulación, habrá retribución para los enemigos de Cristo. Juicios severos caerán sobre los irreverentes como aparece en Apocalipsis, desde los capítulos 6 al 19. Luego Cristo vendrá y reinará sobre el monte de Sión como Rey sobre todas las naciones. Pero respecto a invocar el nombre del Señor para ser salvos, ese es el mensaje central del Evangelio. Nuestro Señor lo dijo en Marcos 16, 15. Pedro lo mencionó en Hechos 2, 21 y 3, 19, y Pablo lo enseñó en Romanos 10, 9. Tanto en Joel como en la cita de Pedro en Pentecostés, esta promesa de salvación es previa al día grande y espantoso del Señor. La responsabilidad de la Iglesia es llevar a las almas perdidas el mensaje de salvación. ¿Cuál es la gran noticia que se da en el verso 32? Los hombres desfallecerán. Lucas 21, 25 y 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. En el verso 25 los cambios cósmicos a los que Joel se refirió, el Señor los identifica como señales. Dios da esas señales para enviar un mensaje, que el fin está por venir. En los últimos años hemos sido testigos de varias lunas de sangre y de una actividad celestial que no había tenido precedentes. Como siervos de Dios debemos entender estas señales, y conocer que nuestra redención está cerca. En Apocalipsis 6, 12 y 13, Juan ve el fin, y revela cómo será el cumplimiento de ello. Al abrir el sexto sello, hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Jesús anuncia que habrá gran bramido del mar y de las olas. El verso 26 nos enseña que estas señales causarán temor. También advierte en los pecadores una gran expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Será tan horrible saber que ha llegado el tiempo de la ira de Dios, que los hombres desfallecerán al ver las potencias de los cielos conmovidas. Cada hijo de Dios debe tomar en serio esta verdad, y tener un gran sentido de gratitud al Señor por haberlo librado de la ira que vendrá. ¿Cuál es la intención del Señor a través de estas señales para con los hombres? La venida del Hijo del Hombre. Lucas 21, 27 y 28. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Jesús da a entender en el versículo 27 que todos los hombres verán su advenimiento glorioso. Apocalipsis 1, 7 muestra que todo ojo le verá, aun los judíos que le traspasaron. Mateo 24 dice que los hombres verán la señal del Hijo del Hombre. La segunda parte del verso 27 dice que el Hijo del Hombre viene con gran poder y gloria. El poder con que vendrá se hará evidente también a través de los eventos que ya citamos en los cielos, la tierra y la mar. La gloria suya está relacionada a la manera intensa como todos sus atributos brillarán al venir. Sin esconder su mansedumbre, el Hijo del Hombre manifestará su gloria en la autoridad, sabiduría y santidad con que vendrá.
La recomendación de Cristo en el versículo 28 es que cuando estas cosas comiencen a acontecer, los creyentes se deben erguir y levantar sus cabezas, porque su redención está cerca. La redención mencionada aquí significa el fin de los sufrimientos a que los santos hayan estado sometidos durante la tribulación. Al entender esto, nunca debemos tomar livianamente el honor de ser hijos de Dios, sino proponernos vivir para agradar al Salvador. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente ante la inminente venida del Señor Jesucristo? El fin de las cosas y una promesa. Segunda de Pedro 3, 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? En el versículo 11 las cosas que han de ser deshechas son los mismos elementos mencionados en el versículo anterior. Pedro se refiere aquí, tanto a los cielos, como a los cuerpos celestes y a la tierra misma. Por tanto, no debemos poner aquí el fundamento de nuestra vida, sino buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Este mundo es temporal, pero las cosas que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4, 18 y Colosenses 3, 1. La segunda parte del verso 11 es una exhortación a andar en santa y piadosa manera de vivir. Solamente aquellos han aceptado a Cristo como Salvador y viven acorde a esa gracia divina, podrán escapar del juicio. Pero los que deciden vivir para sí mismos, parecerán como toda la creación. La diferencia es que la creación será quemada y destruida, pero los inconversos irán al lago que arde con fuego y azufre y serán atormentados para siempre. Apocalipsis 20, 15. Pedro apela a estas verdades para llamar a la santidad que resulta de la fe en Cristo. Esta es la garantía que cuando llegue el fin, estaremos para siempre con el Señor. ¿Dónde debe estar puesto nuestro fundamento? ¿Cómo debe ser nuestra conducta? Segunda de Pedro 3, 13 y 14. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. El verso 13 diferencia a los creyentes salvados de los impíos que rechazan a Cristo. Estos últimos ignoran lo atroz de su condenación. Mas, los hijos de Dios tenemos una esperanza trascendente, esperamos cielos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por tanto, nuestra actitud no es de miedo, sino de paz. Sabemos que, en Cristo, estamos a salvo de los juicios que vendrán. Igual que al principio, Dios hizo los cielos y la tierra, Génesis 1, 1, Él promete crear nuevos cielos y nueva tierra, ya, sin el daño que el pecado causó a la presente creación. El apóstol Juan vio en revelación el cielo nuevo y la tierra nueva, Apocalipsis 21, 1. Con esto concuerda la profecía de la nueva creación que encontramos en Isaías 65, 17. El verso 14 contiene otra exhortación a la piedad. En este caso es procurar ser hallados por Dios, sin mancha e irreprensibles, en paz. La vida santa no es únicamente responsabilidad del Espíritu Santificador. Esta perspectiva de una vida pura, irreprensible y en paz, concuerda con el sentir expresado por Pablo, que los cristianos sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, 1 Tesalonicenses 3, 13. Esto equivale a disfrutar la paz eterna con Dios. ¿Cuál es la esperanza del creyente? ¿Qué se requiere de cada uno de nosotros? Analicemos lo aprendido. ¿Qué hace el día de Jehová grande y espantoso? ¿Qué nos recuerdan los elementos de sangre, fuego y columnas de humo, mencionados en el día de Jehová? ¿Qué debe acompañar a la invocación del nombre del Señor para que seamos salvos? ¿Cuál es la actitud requerida al saber que todas estas cosas han de ser deshechas?
¿Cómo podemos perfeccionar la santidad que Pedro menciona en su segunda carta?